Bueno, tenemos el contacto a esta hora con el presidente del Partido Republicano. Vamos a analizar también lo que ocurre con la carrera presidencial, lo que dejó también este acuerdo con miras a la Constitución Constituyente. Así que tenemos el contacto a esta hora con José Antonio Kast. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Ya. Bueno, partamos porque en el día de hoy usted fue bien crítico al momento en que se planteó el nombre del ministro Briones como una nueva figura presidencial, en este caso sería de Evópoli. ¿Por qué el cuestionamiento? Más allá del tema que usted dice que rápidamente tiene que definirse si va a continuar a cargo de la cartera o va a precisamente entrar en la contienda presidencial. A ver, mi cuestionamiento no es a Ignacio Briones, por el cual siento una gran admiración y de hecho valoro mucho que él haya asumido el Ministerio de Hacienda en un momento muy crítico para Chile. Mi cuestionamiento es al doble rol que se está viendo en estos días de eventualmente ser candidato presidencial y seguir siendo ministro de Hacienda. Y esto, más que un problema que haya generado el ministro mismo, lo generó el partido Evópoli al señalarlo como una carta presidencial, al bajarse en su postulación Felipe Kast. Por lo tanto, hoy día Evópoli ha puesto al ministro de Hacienda en una situación muy incómoda, ya que debe definir si va a ser candidato presidencial o seguir siendo ministro de Hacienda, antes de que Evópoli defina en su Consejo General el hecho de presentarlo como una carta presidencial. No hay ningún problema en que él se presente. El problema está en que no puede tener un doble rol de precandidato eventual y ministro de Hacienda, y eso es algo que tiene que despejar el mismo Ignacio Briones. Pero al parecer prontamente él ya dejaría el ministerio, eso se da a entender según varios trascendidos, y también que este es un nombre que surge luego de la decisión de Felipe Kast de no ir como candidato. Así es, al no ir Felipe Kast como candidato a las primarias de Chile Vamos, Evópoli y él mismo plantean algunos nombres posibles para la candidatura presidencial, entre ellos Ignacio Briones. Y vuelvo a insistir, él tiene que tomar una decisión antes de que la tome el Consejo General de Evópoli, que va a buscar los mejores nombres para competir dentro de la primaria de Chile Vamos. Pero esto no se puede dilatar. Si él ya tiene tomada la decisión, bueno, debe anunciarlo en el día de hoy o a más tardar el día de mañana, que deja la cartera de Hacienda y que el presidente pueda elegir un nuevo ministro que se dedique a tiempo completo, sin ninguna otra preocupación que no sea la hacienda pública, porque estamos pasando por un momento grave y cualquier situación como esta puede generar una desconfianza muy grande entre los inversionistas nacionales y sobre todo los inversionistas internacionales que ven a Chile como una alternativa para poder generar algún tipo de intercambio comercial. Esto no puede prolongarse, por eso la decisión tiene que ser hoy día o a más tardar mañana, pero tiene que ser radical. Sí, entonces fue tal vez un tanto anticipado decir de que se está ocupando como una plataforma para la campaña, la billetera fiscal, por lo mismo que estamos conversando, porque finalmente es un nombre que surge luego de que Felipe Kast no asumiera esta candidatura por parte de Evópoli, y hablar de una plataforma cuando todavía no sabemos si esa decisión o esa pronta salida va a ocurrir dentro de estos días, ¿no es un poco anticipado ese cuestionamiento en ese punto en particular que usted hizo en el día de hoy? Bueno, estamos ahí con una... No, para nada. Lo escuchamos. Es absolutamente... Perdón, ahí volví. Sí, para nada es anticipado. Es absolutamente necesario que este tipo de situaciones, y sobre todo pensando en el Ministerio de Hacienda, no se prolonguen ni un día más. Aquí, si nosotros no levantamos la voz, Evópoli, lo más probable es que habría estado muy cómodo teniendo un ministro de Hacienda que todos los días está en el cuestionamiento de si va a ser o no va a ser candidato presidencial, y eso es precisamente lo que hay que evitar. Si él quiere ser candidato presidencial, al igual que el ex ministro y presidente del Banco del Estado, Sichel, o el ministro de Defensa, tiene que dejar la cartera. Si ya lo tenía analizado, si ya lo tenían previsto, debería haber dejado la cartera de Hacienda junto con el ministro Desbordes para no obligar al presidente a hacer un cambio más adicional a su gabinete. Esto es algo que es urgente. Y en el tema de la billetera fiscal es de todos los chilenos y cualquier grado de incertidumbre puede producir una situación compleja que terminan pagando todos los chilenos. Y esto es algo que
insisto, no puede ir en paralelo. Él no puede ser ministro de Hacienda y dejar en la nebulosa su eventual candidatura presidencial o su postulación a una primaria. De que surge ahora el nombre de Ignacio Briones en el caso de Evópoli, teníamos también recién un contacto donde veíamos a otro exministro, que es el caso de Mario Desbordes, ya asumiendo su condición de precandidato presidencial por Renovación Nacional. ¿Qué pasa con Republicano? ¿Usted va a asumir nuevamente una candidatura presidencial? Bueno, yo siempre he dicho que tengo todo el interés en ir de nuevo a una elección presidencial y que me encantaría estar en la papeleta de elección de primera vuelta. Esta vez no lo voy a hacer como candidato independiente, reuniendo las firmas, como lo hicimos la vez anterior, sino que va a ser la decisión del partido. Yo ya he planteado al interior del partido que en la medida que nos conformemos a nivel de todo el país, todavía nos faltan 4 regiones para lograrlo, que es Arica, Parinacota, Atacama, Aysén y Magallanes. Es la idea de que el Partido Republicano levante un candidato y yo estaría encantado y feliz de que la nominación recayera en mí y de hecho me voy a esforzar para planteárselo a todos los integrantes del partido para que puedan tomar una determinación en esa línea. Hemos trabajado bastante, ya nos hemos consolidado como partido, estamos postulando con varios constituyentes, varios alcaldes, gobernadores y concejales también a estas elecciones del 11 de abril y preparándonos con tiempo y anticipación para las elecciones parlamentarias de consejeros regionales y presidenciales. ¿Sí o sí iría a la primera vuelta? ¿No participaría del proceso de primarias de Chile Vamos? Bueno, yo lo que he señalado es que mi intención es llegar a la primera vuelta y eso es lo que yo haría. Si el partido eventualmente tomara una decisión distinta de ir a primarias, bueno, yo creo que no sería parte de eso, pero sí apoyaría en caso de que se tomara esa decisión. No creo, por ahora, como están dadas las cosas, que el partido tome una decisión como esa y yo al menos estoy preparándome en la medida de mis posibilidades para una primera vuelta presidencial. En el fondo se repetiría lo ocurrido en la elección anterior, donde se fue directamente a la primera vuelta, o por lo menos eso es lo que más le acomoda, dice usted. Así es, y nosotros demostramos en esa oportunidad, conmigo a la cabeza, de que frente a una situación crítica y yo no habiendo pasado a la segunda vuelta, apoyamos al candidato que salió electo de la centro derecha, en este caso Sebastián Piñera, que es el actual presidente, y esperamos que si yo paso segunda vuelta, ocurra lo mismo a la inversa, o yo, dependiendo de quién pase a la segunda vuelta, pueda generar también una situación como esa, en la medida que nuestros proyectos políticos confluyan, como lo hicieron en su momento con Sebastián Piñera. Ahora, más allá de lo ocurrido con las listas para la Convención Constitucional, quería preguntarle, ¿qué le pasa a usted cuando hay algunas candidaturas presidenciales, como es el caso de Sichel, que dice que él no iría a una primaria si es que está su nombre? Bueno, yo creo que hay muchas personas que dicen muchas cosas que después van cambiando de opinión. Yo espero que él cambie de opinión, pero yo le diría que no se preocupe porque lo más probable es que no le toque participar en una primaria conmigo y que le va a tocar una primaria con Joaquín Lavín, seguramente con el candidato que elija Renovación Nacional, que podría ser Mario Desbordes, con el candidato que elija eventualmente Evópoli, y de ellos se va a elegir un candidato de Chile Vamos. Y no hay drama de que lleguemos a la primera vuelta, donde sí nos podremos medir y ver quién interpreta mejor la voluntad y la opinión de todos los chilenos. Yo me alegro, sí, de que Sebastián Sichel venga evolucionando, como dije en un diario de circulación nacional, hacia la centro-derecha y no se haya quedado pegado en la centro-izquierda. Ahora, cuando se hace ese punto respecto a que su nombre no debiese estar, porque les complica, obviamente, pero eso para muchos quedó en nada al momento de firmar este pacto con miras a la constituyente. Pacto que además también, o por lo menos las buenas intenciones que se dieron en la firma o en la fotografía, quedaron o duraron muy poco a partir de la inscripción de Teresa Marinovich. Entonces, ¿qué cree usted que ganó Chile Vamos al momento de incluir a Republicano en el pacto? Nosotros lo que hemos planteado desde Republicanos es que más que haya ganado Chile Vamos o Republicanos, ganó Chile. Porque nosotros hemos logrado un hecho histórico que es ir en una sola lista a la Convención Constituyente y la izquierda se dividió en cerca de 7 listas
considerando además que la gran mayoría de los candidatos independientes también son en su gran mayoría de una línea de izquierda. Por lo tanto, con este sistema electoral lo que había que privilegiar es la unidad, la concentración de los votos para optimizar el resultado. La izquierda no lo logró, la centro-derecha lo logró, incluidos republicanos, y creo que nosotros hicimos un gran esfuerzo para que eso se diera. Ahora, los comentarios que se han dado posterior a la firma, en general fueron hechos por personas que no participaron en las conversaciones para poder llegar a este acuerdo de unidad, que es lo más importante. Y las discrepancias yo creo que van a quedar en el olvido en un corto plazo, y sobre todo después del 11 de abril, si es que obtenemos un buen resultado y obtenemos esos 5 o 10 constituyentes adicionales que da la unidad que hemos logrado. Así que los comentarios, al menos a mí, me tienen sin cuidado y espero que no sigan aumentando, porque claramente le hacen daño a las mismas personas que los emiten. Usted insiste y reafirma de que efectivamente siempre se supo que el nombre de Teresa Marinovich podía ir como candidata a la constituyente. Bueno, lo ha señalado el presidente de la UDI, Javier Macaya, lo han señalado algunos dirigentes de Renovación Nacional que estuvieron al tanto de las conversaciones, y esto se produce en el marco del cierre de las inscripciones, que nosotros siempre planteamos que no debía ser el último día, a la última hora y al último minuto. Eso ya no era resorte nuestro. El hecho de que se llegara a tan altas horas de la noche en este sistema de inscripción. Nos habría gustado que fuera mucho antes, y Teresa Marinovich de hecho estuvo en la sede de la UDI, todo el mundo la vio, y por lo tanto para los que estaban ahí no era mayor sorpresa, y para los que estaban en conversaciones previas todos sabían que el nombre de Teresa Marinovich era una de las cartas que tenía el Partido Republicano como figura independiente, porque ella no es militante del partido. Ahora, cuando usted dice que aquí lo que triunfó fue la unidad y ese cálculo pensando en este acuerdo con Chile Vamos, hay que recordar, y usted también siempre lo ha planteado, de que se siente siendo opositor o parte de la oposición, obviamente no la lógica que lo entendemos de lo que es la centroizquierda, del gobierno de Chile Vamos. Entonces, ¿cuánto en común hay? Y estoy pensando ahí sobre todo en las posiciones que se van a tomar con miras a la construcción de la nueva Carta Magna, porque por lo menos de muchos sectores, al momento de decir de que solamente se buscaban candidatos razonables y que eso no habría ocurrido al momento de que aparece el nombre de Teresa Marinovich. Entonces, en lo sustancial, ¿cuánto hay de común en republicanos con el resto de Chile Vamos? Una cosa que, por ejemplo, desde otros sectores de la oposición se mira y se plantea que efectivamente hay bastante más al momento de firmar este acuerdo, pero para esos sectores que quieren más bien liberalizarse o mostrarse como una derecha más moderna, por el contrario, le generó una complicación este pacto con republicanos. Bueno, primero decir que Teresa Marinovich es una gran candidata y va a quedar demostrada en las elecciones, donde seguramente va a obtener una votación muy alta, y pienso que eso es lo que complica a algunos de los líderes de Chile Vamos, que sacaron muchos cálculos poniendo figuras destacadas, pero de una línea, como usted señala, quizás más liberal, y ahora se va a concentrar mucha votación de aquellos que optaron por el rechazo a la Asamblea Constituyente o al proceso constituyente. Decir también que nuestra condición de opositores al gobierno era precisamente en la línea constitucional. Nosotros apoyamos todas las medidas sanitarias, incluso apoyamos muchas de las medidas económicas que llevó adelante el ministro Briones en su momento, y lo que le discutimos al gobierno es que no haya cumplido su plan en cuanto a achicar el Estado, bajar los impuestos, combatir el terrorismo, acompañar a las víctimas del terrorismo en la Araucanía y otra serie de temas. Y en cuanto a que esto le complique o no a algunos líderes o partidos políticos de Chile Vamos, bueno, es una decisión que ellos tuvieron que analizar y tomar previo al acuerdo. Y habiendo firmado el acuerdo, bueno, era porque encontraban razones suficientes para pactar con nosotros, con los republicanos, y porque tenemos una serie de puntos en común. La izquierda no los tiene, a la izquierda los une el poder, a nosotros nos une un Estado eficiente, pequeño, austero, al menos a varios. ¿Qué puntos en común, por ejemplo, tienen con Evópoli, que se plantea como más hacia, podríamos decir, el centro, por lo menos también en lo que ellos postulan como sus ideas? Bueno,
ambos partidos señalamos que se debe hacer buen uso de los recursos fiscales. En todo el tema económico yo creo que tenemos bastante coincidencia. Por ejemplo, mantener la independencia del Banco Central. Creo que en los derechos que están garantizados hoy día en la Constitución, partiendo por el derecho de las personas a la propiedad privada, es algo compartido en términos generales con la mayoría de los miembros de Evópolis. Yo creo que compartimos la defensa del concepto de familia, de la vida. Algunos de ellos tienen una posición más, como diría yo, dicen ser más progresistas, pero yo la verdad es que no lo encuentro muy progresista cuando se quiere terminar con la vida del que está por nacer o con el que está por morir. Pero son temas a debatir en esta Asamblea Constituyente y tendrán que haber mayorías suficientes para que se apruebe una u otra posición. Nosotros siempre hemos sido muy claros que somos defensores de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, defensores de la familia en su concepto original, formada por un hombre y una mujer. Evópolis tiene una mirada distinta, pero sí compartimos la libertad de enseñanza, la libertad de culto, la libertad de emprender y otras materias que son también fundamentales para el desarrollo de una sociedad libre y responsable. Hablemos precisamente de la Convención Constitucional. Ahí, por ejemplo, ¿cuáles son las expectativas de cuántos candidatos? ¿Qué número para ustedes los dejaría tranquilos? Porque también es interesante saber cuál es el rol que esperan tener en esa discusión y en ese debate, entendiendo que siempre fueron por la postura del rechazo, de que no tenía que existir una nueva Constitución en nuestro país. Entonces, ¿qué espera en cuanto a los cupos y además qué principios, qué posturas son las con que Republicanos va a ir a la construcción de esta nueva Constitución? Bueno, primero reconocer que nuestra posición perdió, fue derrotada por un 78 a 22% y nosotros somos respetuosos de las decisiones democráticas del país y por lo tanto existiendo este nuevo formato de redacción de constitución que tiene que ser sí aprobado al final de todo este proceso, nosotros vamos a ser parte con mucha fuerza y es por eso que no solo buscamos la unidad para poder concentrar y obtener un mejor resultado, sino que presentamos los mejores candidatos que podíamos, ¿no es cierto?, en los distritos en los cuales se logró el acuerdo. Nosotros llevamos cerca de 20 candidatos entre militantes e independientes y esperamos que de los otros candidatos que van de los partidos, con muchos tengamos una coincidencia plena en los temas que para nosotros son fundamentales, como le digo, los derechos de las personas, partiendo por el derecho a la vida, partiendo en la defensa de lo que es el concepto de familia y las libertades de educación, la libertad de conciencia, la libertad de emprender, la propiedad privada, todo lo que es la independencia de los poderes, que está bastante bien regulada en la Constitución, y creemos que la Constitución que nos dirigió los destinos de la nación por tanto tiempo era una buena Constitución. Las personas estimaron que hay que hacerle cambios y esperamos que esos cambios no incidan en los elementos esenciales para resguardar un modelo que ha sido exitoso. Nosotros no queremos cambiar el modelo como lo quiere hacer la izquierda. Queremos que ese modelo se perfeccione, sí. Y ahora, si tendrá que ser pero si hubiera un aspecto, si hubiera un aspecto, una piedra angular, podríamos decir, fundamental, que ustedes consideran que con eso quedarían tranquilos como republicanos, que debiese estar establecido, garantizado la Constitución, ¿cuál sería? Que la Constitución es un cuerpo armónico de normas que incluye todo lo que son los derechos de las personas, las limitaciones que uno le pone al Estado y el resguardo de la democracia. Por lo tanto, no es que quedemos conformes con una u otra cosa, esto es un conjunto. Pero, por ejemplo, se ha hablado del cuestionamiento del modelo económico como un eje fundamental a cambiar en la Constitución. Bueno, tendrán que tener las mayorías suficientes para hacerlo. Nosotros somos partidarios de un rol subsidiario del Estado, de una economía social de mercado que está hoy día establecido en la Constitución y creemos que eso debe seguir. Nosotros, vuelvo a insistir, creemos que este ha sido un modelo que le ha dado oportunidades a los chilenos, que ha permitido el desarrollo, a diferencia de lo que ha pasado en todos los países latinoamericanos. Aquí muchos se comparan con Suecia, Nueva Zelanda. Son continentes distintos, mentalidades y características de las personas distintas. Y en el entorno nuestro, si miramos Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, para qué decir Venezuela, bueno, los desastres
están a la vista y el despeche también es evidente que ha ocurrido. Sí, estamos ahí con alguna dificultad en la conexión, pero para finalizar, ya que esto se ha debatido y se ha ido también, hay un análisis hasta entre columnistas, podríamos decir, de dónde poder situar o con quiénes hacer comparaciones de lo que efectivamente representa republicanos en nuestro país. Sabemos que usted, por ejemplo, tiene una cercanía con Jair Bolsonaro, está el caso de Donald Trump, otros dicen no, que más bien corresponde a lo que fue la UDI en los 90. ¿Dónde se define usted, sobre todo, si es que pensamos en referente del orbe mundial, sigue sintiéndose representado por un Jair Bolsonaro o por un Donald Trump, que ahora también deja el poder, bastante cuestionado también con lo último ocurrido en el Capitolio? Primero decir que los comentaristas abundan y no necesariamente interpretan el sentido de lo que somos los republicanos. Yo nunca he dicho que me siento representado por Donald Trump o por Jair Bolsonaro. Lo que he dicho es que algunas políticas públicas que llevaron adelante, yo las comparto. Achicar el Estado, combatir temas de nepotismo, enfrentar el tema de la inmigración ilegal, bajar los impuestos, son todas medidas que nosotros estamos queriendo impulsar. Pero de ahí a decir que somos lo mismo, que tenemos un referente mundial, no es así. Chile es distinto, nosotros somos distintos, nosotros representamos a la derecha del sentido común. Y más allá de lo que digan los comentaristas o los carteles que quieran colgar los comentaristas respecto de lo que somos, las personas son las que al final van a decidir, no los comentaristas. Hay muchos comentaristas que tienen una línea ideológica y que claramente no comenta desde la neutralidad, comenta desde su visión de la sociedad, y muchos de ellos tienen una visión de izquierda. Sin ir más lejos, mejor no mencionar los nombres para no herir las susceptibilidades de algunos colegas suyos. No, pero sería para poder seguir profundizando ahí en el punto, pero uno entiende que las personas obviamente hablan desde una posición, eso es innegable. Entonces, lo que surge acá en discusión también, porque para muchos usted es un partido y es parte de un partido de extrema derecha, y esa definición, ¿cómo la recibe? ¿Quién lo dice usted? No, por lo menos las definiciones políticas y esas cosas que uno lo empiece a tomar en cuenta, y también otras posiciones desde Chile Vamos. No, pero también otras posiciones de Chile Vamos así lo definen, ¿no? Usted, lo que pasa... Por eso le estoy preguntando. No, lo que pasa es que usted pone... Bueno, nosotros somos de derecha a secas, y siempre le aclaro a todos los periodistas que nos entrevistan que no tienen por qué ponerle un adicional a este concepto. Nosotros somos de derecha, y le pediría a usted y a los demás periodistas que cuando se refieran al Partido Republicano digan el partido de derecha, a secas, el partido de derecha es de sentido común, porque si no, yo le pediría que también se refiera a los otros partidos con algo adicional, la extrema izquierda, el Partido Comunista. Bueno, ¿el Partido Comunista es de extrema izquierda? Yo diría que sí, pero yo hablo del Partido Comunista, no hablo del partido de extrema izquierda, Partido Comunista. Así obviamente, que le pediría que también se refiera a nosotros como un partido de derecha, sí, y es el Partido Republicano. Yo le hacía el punto precisamente para que no entráramos en una discusión, además el rol que como medio estamos teniendo en este momento de establecer esta conversación es de los cuestionamientos que se hacen, ni siquiera desde la oposición, sino que estoy pensando en posiciones que vienen desde el mismo Chile Vamos, y por lo mismo le preguntaba a usted sus definiciones, sus cercanías o sus referentes, sobre todo en aquellos que en algún momento, como usted lo explicaba recién, también sintió una cierta identificación, como podía ser Jair Bolsonaro o Donald Trump. Sí, yo lo que he señalado es que algunas políticas públicas que ellos llevaron adelante, que están llevando adelante, me parecen adecuadas para controlar la expansión del Estado, el aumento de los impuestos, la focalización del gasto público. Y respecto de los dichos de otros dirigentes, generalmente las agresiones verbales o las ofensas se emiten cuando no hay argumentos respecto de un punto en concreto. A mí me encantaría que los dirigentes que se refieren a nosotros con algún concepto adicional al de derecha del sentido común, entraran en un debate con nosotros, pero muchas veces uno no se los encuentra en los debates. Y ahí habría que aclarar qué puntos a ellos les llaman tanto la atención. Defender la vida, llamar tanto la atención, la vida del que está por nacer, o ponerse al aborto.
pedir que haya un control eficaz en el ingreso a Chile de los inmigrantes, porque nosotros no tenemos problema de que a Chile lleguen inmigrantes. Nuestro problema son los inmigrantes ilegales y que crucen por pasos no habilitados. Eso es absolutamente de sentido común y usted le puede preguntar a cualquier chileno si está de acuerdo o no con eso. Ahora, y si hay alguna diferencia en materias que son opinables, bueno, se votará una ley y la democracia regirá en plenitud y ganará el que tiene más votos. Ya, sin duda, ya que toca el tema de la democracia y el sentido común. Para muchos la situación, por ejemplo, vivida en Estados Unidos con el asalto al Capitolio fue una amenaza precisamente a la democracia, y también en el último tiempo muchas de las posiciones tomadas por Donald Trump muestran una pérdida de ese sentido común. Entonces, ¿cómo lo evalúa usted, más allá de lo que ya nos explicó, que efectivamente hay ciertas, podríamos decir, decisiones en su gobierno que le parecen adecuadas? Bueno, cualquier situación que arriesgue la democracia hay que condenarla. Así como nosotros hemos condenado todos los ataques a las autoridades a nivel nacional, al presidente de la República, al Congreso, hemos condenado a la izquierda que invitó a esa mal llamada primera línea a exponer al Congreso de la República. Eso también son atentados a la democracia. Validar la violencia es atentar contra la democracia, y eso aquí o en Estados Unidos debe ser condenado, y así nosotros también lo hicimos en su momento. Nadie puede aceptar que por la violencia se intente tomar un poder del Estado, como ocurrió en Chile después del 18 de octubre, y hay muchos partidos de izquierda que no han dicho nada, que han avalado la violencia, y nosotros lamentablemente no hemos visto de los medios de comunicación la misma dureza con la que se tiene que tratar cualquier intento de derrocar a un Estado legítimamente instalado, como es el del presidente Sebastián Piñera. Y lo mismo hemos dicho de Estados Unidos. Cualquiera que avale una situación de violencia o provocación a la violencia debe ser rechazado de plano. José Antonio Kast, le agradecemos el tiempo para abordar todos estos temas. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.